Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Hacemos una nueva tarde de reflexión, una nueva jornada el día de hoy, jueves 18 de junio. ¿Cómo están? Ya nubladito, frescón, un lindo día. ¿Cómo están? Me quedé regulando muchísimo en lo que hablamos ayer, ¿no? Sobre Jairo, sobre la mujer que estaba padeciendo una situación de salud de su cuerpo. Sí, obviamente. Y sobre la muchachita, ¿no? La niñita que, a la que Jesús le dice Talita, bueno, esta muchachita que era la hija de Jairo. Me quedé pensando en eso y vamos a hablar, me quedé pensando en varias cosas más. Así que les voy a dar un momentito para que se vayan sumando. Y si quieren contarme cómo andan, qué han hecho el día de hoy, cómo están. Bueno, en realidad lo primero que voy a hacer es mandarle un beso grandísimo a Micaela, a Marcelito Cuevas, ¿no? Hoy su papá se les adelantó, partió con el Señor, fue su tiempo ya acá en esta tierra y bueno, uno puede estar en paz sabiendo dónde está, pero por supuesto que genera cierta tristeza, ¿no? Bueno, dolor, más en este tipo de circunstancias como las que estamos viviendo. Así que les dejamos un abrazo muy grande para ellos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Cuéntenme algo. Hola Lidia, ¿cómo te va? Los voy saludando. Hola Adriana, ¿cómo te va? Hola Juli, bienvenida. Lidia, Malena, ¿cómo están? Bueno, eh, vamos si uno está con su Biblia, o si uno llega a tomar nota, vayan a Marcos. Vamos a estar con ese pasaje otra vez. La verdad que es tan amplio lo que se puede sacar de ese pasaje. A veces uno lee algún pasaje en particular, algunos versículos de la Biblia y ve lo que está escrito, nada más, simplemente. No es como, digamos, la historia en sí igual es súper interesante. Hola Mario, ¿cómo andás? La historia en sí igualmente habla de Jesús haciendo milagros, ¿no? Y está buenísimo. Pero a veces uno se queda solo con eso y detrás, en el fondo, eh, o, o no tan en el fondo, a veces está bien adelante y bien iluminando, hay un montón de otras cosas que está buenísimo poder analizarlas y poder verlas, ¿no? Y uno se va dando cuenta cómo la palabra, cómo las escrituras son tan vigentes en aquel tiempo como lo son ahora. Y bueno, después les voy a contar bien qué es lo que estoy pensando. Bueno, vamos de nuevo a Marcos, ¿les parece? Ayer hablamos, estuvimos en Marcos, capítulo 21 en adelante, y hoy vamos a repasar los mismos, ¿sí? Así que les voy a pegar una leidita veloz. Hola Elda, ¿cómo andas? Ya me parecía raro que no estuvieras. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa al principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió, no le dijo así, seguramente le habría dicho, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan? No está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi,
que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que supiese y dijo que se le diese de comer. Hola Nelly, ¿cómo estás? Gracias, igualmente, que estés ahí, está buenísimo. Bueno, esto lo vimos ayer hablamos sobre, sobre Jesús, sobre Jairo, ¿no? Cómo representa lo que simboliza Jairo y cada una de estos personajes involucrados en esta historia, ¿no? Vamos a hablar también de este pasaje, pero desde otro lugar. Fíjense, algo que me llamó tan profundamente la atención es esto. Talita tenía 12 años, vieron que dice que ella se levantó y era de 12 años, ¿no? O sea, podía andar sola y demás. Pero qué notable que la mujer a la que Jesús sana, hacía 12 años que tenía también el flujo de sangre, ¿no? Que se le atribuye un cáncer de útero o algo por el estilo, ¿no? Que seguramente no estaba pudiendo procrear. Y Talita, a los 12 años, de Talita no, Talita en realidad significa muchachita, se le dice a esta nena Talita como si fuera su nombre, pero en verdad Jesús le dice Talita Kumi, que significa muchachita ven, pero no dice el nombre de la niña, sino que por tradición se le llama Talita, pero no es el nombre en realidad. Bueno, esta nena, la hija de Jairo, tenía 12. A los 12 años, generalmente era el tiempo más o menos estipulado en que una nena se convertía en una mujercita porque empezaba a tener su primer periodo, ¿no? Su primera menstruación. Y bueno, a partir de ahí se va a poder procrear. Recuerdan que en ese tiempo las mujeres se casaban muy jóvenes y tenían hijos súper jóvenes, ¿no? Y también el tema de poder procrear, era algo muy importante. No tanto como es hoy, porque hoy realmente, digamos, la vida, la forma de vivir es totalmente distinta, ¿no? Uno puede decidir algunas cosas. En aquel tiempo era diferente, si vos no podías por algún motivo era terrible, ¿no? Porque como que no dejabas descendencia, no dejabas herencia, tu herencia no tenías a quién. Y además, bueno, había todo un montón de cosas, ¿no? Que estaban relacionadas con esto, ¿no? Los hijos eran realmente una bendición y son también una bendición, pero en aquel momento tenían una connotación diferente, ¿no? Eh, bueno, hay un montón de cosas de trasfondo del contexto que no vienen al caso, pero sí tiene que ver esto, ¿no? Que la mujercita a los 12 años ya era una mujercita, antes no, era una niña. Y me llama la atención poderosamente esto, ¿no? Porque la mujer hacía 12 años que estaba con este problema. Hola Ale, ¿cómo andás? Y la nenita muere a los 12 años, ¿no? Y no es algo anecdótico. O sea, acá, de todas las cosas que están en las escrituras tienen una aclaración, es por algo. Si vos ves que algo que te aclara, investiga, porque algo más hay. Y bueno, estuve investigando un poco sobre este tema, ¿no? Aunque en realidad tal vez pareciera ser bastante simple. Fíjense lo siguiente, esta mujer ya era adulta, estaba en edad madura, hace 12 años ya que tenía este problema, no podía tener hijos, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace? Antes de ir corriendo a sanar a esta nena, a resucitar en realidad a esta nena, viendo la desesperación de su padre, que aparte su padre, lo que decíamos ayer, era un principal de la sinagoga, era una persona importante en el lugar, ¿no? Jesús no va corriendo, él se detiene a hablar primero con esta mujer, ¿no? Esta mujer que le toca el manto es de estas que se atreven, ¿no? Que van por más y que creen y arrebatan, ¿no? La bendición, sabiendo que Dios tiene algo para ellas también. Cuando sucede esto, fíjense lo que dice acá, que me encanta también. Bueno, cuando Jesús se da cuenta que algo había sucedido, que había salido poder de su ser, pregunta quién lo hizo. Obviamente ya sabía, pero para ver qué decía la mujer, ¿no? Y la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esto es lo primero que yo quiero que veamos, ¿no? Como cuando una vida es impactada por la presencia de Dios, uno lo sabe, lo percibe, usted das cuenta en tu interior que algo pasó, que un cambio hay, ¿no? Y lo primero que uno debería hacer es postrarse a los pies de Cristo y poder hablar toda la verdad, ¿no? Decir, sacarse de encima cualquier cosa, confesar todas las cosas que hasta el momento hemos hecho mal, por nuestros pecados, por los errores, las fallas. ¿Y Él qué va a hacer? Nos va a decir, no, devolver el milagro, no devolver. No. Jesús lo que dice es, hija, tu fe te ha hecho salva. Salva, no solamente sana, salva, ¿sí?
ven para de tu azote. O sea que la fe de esta mujer le sirvió, le alcanzó, se estiró, hizo todo lo que pudo para alcanzar ese milagro que ella estaba esperando y Jesús no le quedó otra que darle lo que ella necesitaba, ella lo arrebató y él pudo darse cuenta que ella verdaderamente había tenido una conversión, ¿no? Que él realmente había impactado en su interior. Y ella le contó lo que había pasado, que si lo trasladamos a nuestra vida, ¿no? Ante la presencia del Señor, ante nuestro encuentro con Él, confesamos las cosas que hemos hecho mal, lo que nos ha pasado, todas las cosas, nos quedamos como libres y limpios, y Jesús nos dice, sos sano, también sos sano, ¿no? Eso es lo primero que quiero que veamos. Y esto es para, acordate que este ratito es para llevarte siempre a reflexionar, para que te quedes pensando, ¿no? ¿Cómo fue cuando yo tuve mi encuentro con Cristo? ¿Tuve alguna vez un encuentro con Cristo realmente? ¿O empecé a ir a la iglesia porque estaba mal y me oró uno y otro y me sentí bien, entonces me quedé? ¿Qué onda, no? Yo quiero que vos te preguntes, ¿cómo fue tu encuentro? Tu primer Señor. ¿Realmente te llevó a darte cuenta de un montón de cosas? Tal vez antes estabas orgulloso de lo que hacías, lo que decías, como pensabas, y después del encuentro con Él te diste cuenta que estabas totalmente equivocado, ¿no? O equivocada. Bueno, sea como sea, Jesús te dice, ante esa actitud, Jesús te dice, te sané y también te salvé. Tranquila, anda en paz. Y bueno, no es la primera vez que Jesús dice anda en paz. También se lo dice a la mujer que se encuentra, ¿se acuerdan? En el borde ay, sacaba agua, del pozo, donde sacaba agua, que le dice ven paz. Eh, la verdad, y cuando estaba también con la mujer que estaban apedreando, ¿se acuerdan que le dice ven paz? Que iban a apedrear, en realidad que él los detiene diciendo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él le dice anda en paz y no peques más, ¿no? Con él las cosas son simples, no son tan complicadas, es bastante sencillo. A ver qué nos dice Alba. Me encanta que participen. A los 12 años también es la edad que tiene Jesús cuando se pierde y sus padres lo encuentran hablando con gente en la sinagoga. Es cierto, es verdad, porque es la edad en la que ellos empiezan a entrar en sociedad, ¿no? Y la diferencia acá entre Jesús, que era hombre, además de ser el Hijo de Dios, ¿no? También era hombre, es decir, Jesús era varón y esta nena era mujer, sus destinos estaban establecidos por la sociedad de otra forma, ¿sí? El hombre, algunos hombres podían pertenecer a este tipo de personas, ¿verdad? Que podían enseñar la palabra y demás. Las mujeres tenían que ponerse a parir, no había muchas alternativas, ¿no? Podían hacer otras cosas y demás, pero como que la función de la mujer era bastante esa. Los tiempos han cambiado y eso está bueno, pero sí, los 12 años eran una edad clave. Por eso me llama la atención también que esta mujer, gracias por tu aporte, Alba, que esta mujer también tenía esta situación que le había impedido tener hijos, ¿no? Que por otro lado le había impedido también, si nos trasladábamos a la época, lo que ella tenía, ¿no? Porque ser mujer en aquel tiempo era eso, ¿no? Y me llama la atención esto, que en el momento en que esta nena nacía, esta mujer sanaba, ¿no? Y en el momento en que esta mujer sanaba, la nena moría, pero el Señor la resucitaba, le daba una nueva vida y una nueva oportunidad, ¿no? Y primero, te decía recién que Jesús se detuvo, a pesar de lo apurado que estaba Jairo, de lo desesperado que estaba, porque imagínate un principal de la sinagoga, fíjate cómo dice, se postró a sus pies. No es que fue, le dijo, che Jesús, cuando tengas un ratito venite, o llámamelo a este. No, fue él. Era una persona de autoridad, una persona de autoridad espiritual, no es poca cosa. Se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Estaba desesperado. Yo no sé si antes habrá intentado otras cosas o si la hija enfermó de golpe. No sé por qué no habrá ido antes, habrá pensado que la nenita tal vez se sanaría, o tal vez, no sé, quizás Jesús fue su último recurso, no lo sé, pero sí sé que estaba absolutamente desesperado. Y Jesús le dijo, hay algo que tengo que hacer primero, que fue atender a esta mujer. Y esta mujer no la descartó así nomás, no la retó, no, se tomó el tiempo, habló con ella unos minutos o un rato, ella pudo tener este encuentro, hablar con Jesús y demás, y pudo bendecirla, ¿no? Además de sanarla. Y recién después fue a ver a la nena, de la cual tomó su manito y le dijo, ven, ahí le dijo Talita, ven, que es muchachita, vení, salí, levántate.
y la nenita lo hizo, ¿no? Fíjate qué interesante, pues si vos querés mirar un poquito más allá, también podrías extraer algún principio. Y fíjate que Jesús primero resolvió el tema con la generación anterior, ¿no? Y luego con la generación nueva. Pienso, ¿no? Y pensando en nosotros, en lo que vivimos hoy, en estos tiempos, ¿no? No me refiero a estos tiempos de pandemia, sino a estos tiempos en general. ¿Cuánto hay que sanar en las generaciones anteriores para que las generaciones que han venido, que son niños, puedan realmente tener una vida con propósito, ¿no? Esta mujer que ya, como les decía, el propósito de la vida de cualquier mujer en aquel tiempo era tener hijos, no había mucho más para hacer. O sea, su propósito era prácticamente ese, ¿no? El propósito de esta mujer estaba cercenado por la enfermedad. Talita, cuando iba a empezar a meterse en esta vida para poder llevar adelante su propósito también como mujer, también su vida es cortada, ¿no? Y Jesús las restaura a ambas. Les restaura la vida, les restaura también su propósito, ¿no? Yo pienso cuántas cosas, ¿no? Qué cosas tienen que pasar para que nos demos cuenta que realmente nosotros tenemos que sanar primero para poder impactar a las generaciones de otra manera. Mira, hay varias cosas, como te decía al principio, que me hicieron pensar. Ayer me mandó María un video de una mamá con su nenita de 8 o 9 años, creo que tiene 8 o 9 años, hablando sobre el aborto, ¿no? La nenita con un pañuelito verde, la nena no creo que tenga mucha noción, simplemente la madre la adoctrinó o le enseñó, ¿no? Lo que ella cree. Y la mamá le pregunta a la nena qué es un aborto, la nena dice es la decisión de tener un hijo o no. Hay quienes dicen que abortar es matar a un bebé, ¿estás de acuerdo? No, porque no es un bebé, es un embrión, y un embrión no tiene forma, no es un ser humano. ¿Y qué es esto? Bueno, es decir, sobre el propio cuerpo y demás, ¿no? Yo pensaba, ¿en qué momento sí somos seres humanos, ¿no? Si cuando somos embriones no, pero o sea, tendríamos que tener para estar, para ser seres humanos, para estas personas que están enseñando estas cosas, ¿no? O pensaba también, si hay alguna persona que nace con alguna deformidad en su cuerpo, o que nace con alguna malformación, o totalmente, ¿no? Por ejemplo, vieron que hay un muchacho, no me acuerdo el nombre, ustedes seguramente se acuerdan, no tiene miembros ni superiores ni inferiores, no tiene ni brazos ni piernas. Y el muchachito es pastor, tiene el tronco, nació, creo que tiene un pie chiquitito y no más. Y el tronco, todo lo demás es perfecto, pero entonces no sería un ser humano porque le faltan partes, ¿no? ¿Y cuál sería el razonamiento? ¿Y cómo se ha metido en nuestra sociedad este tipo de teorías y de adoctrinamientos? Porque realmente es un adoctrinamiento, ¿no? Eh, esta posibilidad de decidir sobre tantas cosas, esta bendita posibilidad de decidir que tenemos hoy las mujeres sobre tantas cosas, nos ha llevado a un extremo de pensar que somos capaces de decidir sobre todo y todo. Decimos, la realidad es que no es así. No podemos decidir sobre la vida o la muerte de otro ser humano. En eso creo que estamos bien claros, ¿verdad? Y somos seres humanos, no importa el tamaño, porque de la misma manera, ¿en qué momento dejamos de ser un conjunto de células, no? Siempre somos un conjunto de células ordenadas de determinada forma, que cumplen determinadas funciones y que llegan a ser un ser humano que vive y todo lo demás, ¿verdad? Y lo somos hasta el día que estamos muertos, somos un conjunto de células también. Entonces no hay un argumento realmente válido, ni un Nick Bujicic, sí, Nick Bujicic, ahí está. Nunca, yo con los nombres soy de terror, los nombres de las películas, no me acuerdo. Bueno, qué sé yo, me parece tan interesante ver este pasaje que habla de bendecir y de sanar a las generaciones anteriores para también restaurarles el propósito a las generaciones que vienen, ¿no? En aquel tiempo el único propósito casi era ser mamás. En este tiempo no es así. En este tiempo las mujeres podemos decidir hacer un montón de cosas, pero dentro de las decisiones hay un tiempo, ¿verdad? Uno puede decidir
cuántos hijos va a tener o puede decidir no tenerlos, pero no una vez que estás embarazada. Una vez que estás embarazada ya sos mamá. Esa es la realidad, ¿no? Si perdés un bebé, bueno, perdiste un bebé, es la realidad. Después uno lo enfrenta como sea, lo va resolviendo, se va acostumbrando a vivir con esta situación, pero es la realidad, ¿verdad? Eh, digamos, uno siempre puede elegir, pero algunas cosas las puede elegir antes, no una vez que ya pasaron, ¿sí? Si uno decide tener una vida promiscua, está en libertad de decidir lo que quiera hacer verdaderamente con su cuerpo, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿sí? Pero bueno, vos no podés decir, yo no quería agarrar una enfermedad venérea, entonces ahora me la saco y no te la puedes sacar, ya la tenés. O sea, la decisión era antes, no cuando ya está, es antes, ¿no? Tenemos la posibilidad de decidir sobre muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y eso es una gran libertad que tenemos. Las mujeres hoy podemos hacer un montón de cosas y nuestra función en la sociedad y en la vida no es solamente parir hijos, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, aún decidir no tener hijos, pero no una vez que ya lo tenés, ¿sí? Esta es la realidad. Me parece que, que estas generaciones no están contemplando que hay algo que se llama responsabilidad y uno es responsable por lo que decide, ¿sí? Uno tiene que hacerse responsable por lo que decide y que siempre que uno toma una decisión hay consecuencias, porque aún tomando las decisiones de hacerse un aborto, por ejemplo, las consecuencias están igual. Cualquier psicólogo que realmente sea psicólogo sabe que las consecuencias son muy bravas, ¿no? Y que perduran en el tiempo también. No es algo así nomás, no es me saco una verruga, ¿sí? Realmente tiene un montón de otras cosas, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? ¿Qué tiene que haber pasado con estas generaciones anteriores para que esta generación de ahora esté como está, ¿no? Yo entiendo que hay muchas cosas que tal vez están emparentadas, aunque ahora está como todo muy polarizado, ¿no? Es como, si no estás a favor del aborto legal, tampoco estás a favor de donar órganos, tampoco estás a favor de, no sé, estás a favor de la violencia y tampoco estás a favor de, o tenés un bando político. Es como que está polarizado, o sos uno o sos otro, ¿no? O todo uno o todo otro. La realidad es que no es así, ¿no? Por supuesto estamos en contra de todo tipo de violencia, por supuesto que cualquiera puede tener el color político que quiera, por supuesto que cada uno puede decir si donar sus órganos o no, o apoyar a lo que sea. Pero sí estamos muy conscientes de que uno es madre en el momento de estar embarazada en realidad, embarazado no, embarazada. Y uno es padre en el momento en que embaraza a una mujer, es la realidad. Aunque después se haga cargo o no, eso es otra historia, ¿no? Pero bueno, no hay forma de minimizar ni de suavizar el impacto que pueda tener esta situación en la vida de una mujer o de un varón. Bueno, y pensaba esto, ¿no? Qué cosas tienen que sanar? Y me llevaba a pensar también, ¿no? Claro, tantas veces las mujeres eh, nos hemos visto como muy vapuleadas, ¿no? Muy violentadas, es cierto. Hace unos años las estadísticas decían que de los casos de violencia el 97% es de hombres sobre mujeres, ¿verdad? Muy ínfimo el porcentaje al revés. Sí es verdad que ha habido una actitud muy machista en las sociedades y todavía en muchos aspectos hacia la mujer, ¿verdad? Pero eso no significa, y está muy bien la lucha, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Con luchar contra estas cosas. Me parece que es en gran parte, una responsabilidad que tenemos las madres de varones, educar varones que no sean machistas, ¿no? Que respeten a las mujeres como pares, ni como más, ni como menos, como pares. Es responsabilidad de los padres también, ¿no? Poder romper con este esquema, pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Cómo fue necesario y es necesario sanar, restaurar la forma de pensar, la forma de vivir, todo lo que tienen las generaciones de antes para las generaciones que vienen, ¿no? Hace unos años una pastora muy conocida, muy apreciada, que está muy involucrada en el tema social, que es la pastora Graciela Jiménez de Prein. Ella decía que hay casos, hay situaciones en realidad eh, que están, digamos, que la gran pelea está complicada, que lo importante en realidad es poder trabajar desde chicos restaurando
especialmente a los chiquitos, a los niños, ¿no? Que es lo mismo en realidad que está haciendo el enemigo, está metiendo esta ideología a los chicos y esta forma de pensar como verdades absolutas y ni siquiera tienen idea de lo que están hablando, ¿no? Así que, yo qué sé, me parece que es importante tener presente estas cosas, darnos cuenta que, bueno, Jesús tiene presentes a los de antes y a los de ¿sí? A las generaciones que nos antecedieron y a las que vienen después también. Que hay un plan también del enemigo para cortar con los propósitos, con las cosas que Dios tiene planeadas para nosotros, ¿no? Para sus hijos, para sus hijas. Y que bueno, está en nosotros también acá, el que estuvo como mediador fue Jairo, ¿sí? Que recuerdan que ayer hablamos de él representando a la iglesia tradicionalista, la iglesia que nos llena de trabas, de cuestiones religiosas, pero que no tiene un encuentro con Cristo, ¿no? Pero cuando él tiene un encuentro con Cristo se postra y lo espera y está con él y lo busca, ¿no? Y fue su intercesión lo que hizo que esta nena, que su hija, nacer, ¿no? Entonces nosotros acá creo que tenemos, en esta historia creo que todos tenemos una parte con la que nos podemos identificar, ¿no? Tal vez en algún punto y con algunas cosas seamos estos tradicionalistas, estos recalcitrantes que no tienen, que no tenemos, o sea, somos muy poco flexibles, que somos rígidos, o que pensamos que hay una sola forma, ¿no? Puede ser que todos en algún punto algo de esto tengamos. Todos en algún punto tenemos alguna cuestión de nuestra salud, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de ver las cosas que necesita ser restaurada por Cristo, ¿no? Y que necesitamos ir a arrebatar esto. Hay cosas que hemos tal vez aguantado, tolerado, vivido y transitado por años, que no se van a sanar hasta que tengamos un encuentro con Cristo. De nosotros depende ir a buscarlo, ¿no? Y que si parece que no nos escucha, ir y arrebatar, arrancar, tocar ese manto, ¿no? Y arrebatar lo que sabemos que nos corresponde también, que nos pertenece. Porque Jesús dijo, o sea, Él lo hizo por nosotros, ¿no? Si vos, hay cosas que si uno no toma, no van a venir. Uno las tiene que ir a arrebatar. Sabemos que ante este encuentro tenemos que mostrarnos como somos, ¿no? Sin caretear nada, así, delante de Dios, ¿qué vamos a estar careteando? No tenemos cómo ni, ¿no? No hay forma. Y también somos esta muchachita, ¿no? Que muchas veces necesitamos que Jesús nos tome de la mano y nos diga, vení, dale, vení, muchachita, vení, que nos hable con ternura, que nos hable con amor, que nos tenga agarrados de la mano, nos haga salir de las situaciones que nos tienen tal vez, no sé si muertos, pero inertes, ¿sí? Sin poder avanzar, sin poder crecer, sin poder estar plenos, sin poder cumplir el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Sin poder continuar. Hemos llegado hasta un punto y en el momento en que vamos a tener como la mayoría de edad, nos quedamos, ¿no? Como personas, esto individualmente creo que todos tenemos nos podemos ver representados en alguna parte de la historia. Y como sociedad también, totalmente, ¿no? Hay una parte que juzga, que es la que condena, ¿no? Qué sé yo, pero que se da cuenta que la única alternativa es con Dios. Y hay una parte que está dañada, está enferma, está mal, está perjudicada tal vez por cosas de otras generaciones o de otros tiempos o por experiencias que ha vivido. Y hay una parte que es inocente, que es la que de alguna forma termina pagando el pato y que es la que necesita que tomemos, ¿no? De la mano y que pueda también ser restaurado su propósito. Yo les traje a colación este tema del aborto y demás porque me llamó mucho la atención el video, ¿no? La nena y aparte sus palabritas, ¿no? Diciendo, ahora es algo todo deforme, no es un ser humano. ¿Cómo no? ¿No? ¿Cómo no? Se está trabajando con este tema sin ningún argumento realmente siquiera lógico, ¿no? Y fíjate que en ningún momento siquiera te dije que Dios es el dador de la vida, ni siquiera te dije tampoco que cómo vamos a adueñarnos, no, ni siquiera lo menciono a Dios en esto. Es una cuestión de lógica también, ¿no? En qué momento empiezas a ser un ser humano, o en qué momento dejas de ser un conjunto de células, ¿no? Así que bueno, mucho para orar, mucho para hacer. No seamos estos rígidos que juzgan tampoco.
Yo sin ánimo de juzgar a esta nena y a su mamá tampoco, mucho menos. Entiendo que ella habla desde lo que creo, lo que considera que es justo. Entiendo que esta mamá le habla y le enseña a su hija desde lo que ella considera que está bien. Y bueno, considero que está equivocada, pero no la juzgo por eso, ¿no? Entiendo que debe tener sus motivos tal vez para pensar de esta manera, tal vez para sentir de esta manera. No sé qué le habrá pasado en la vida, ¿no? Pero no seamos tampoco estos que juzgan, seamos ustedes, ¿no? Seamos estos que nos podemos alegrar cuando una persona es restaurada. Y sobre todas las cosas, somos la generación anterior. Nosotros representaríamos también a la señora con el, ¿no? Que necesitaba el milagro con el flujo de sangre. Eh, si hay cosas que tenemos que restaurar en nuestra vida, seamos sabios. Seamos sabios. ¿Qué le estamos dejando a los que vienen? ¿Qué es lo que les dejamos? ¿Qué cosas les estamos enseñando? Eh, las generaciones que vienen son en función ¿sí? A los que ya estamos de antes. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué les vamos a dejar de acá en más? ¿Sí? Seamos sabios. Tenemos mucho trabajo que hacer. Mucho. Tenemos mucho que orar, mucho para interceder, mucho para reflexionar y hacer una revisión, ¿no? Mucho tal vez también para cambiar. Así que oremos, tomemos este tiempo, ya que están conmigo todas las tardes, por lo menos tomemos este tiempo para empezar a reflexionar, ¿sí? Para empezar a ver, a profundizar un poco más, a, a meternos un poco más en los temas, empecemos a trabajar un poco más, ¿no? Como personas, como familias, como iglesia, como sociedad, ¿no? Los animo a que lo hagamos, ¿sí? Estaba pensando en lo que hablamos el martes, no me acuerdo, hoy es jueves, y me parece que el martes fue que hablamos del dueño de la viña, ¿se acuerdan? ¿Fue en ese momento? ¿Qué reflexión fue? No me acuerdo, che. Bueno, no me acuerdo si fue con esa o con otra. Pero que les decía que tenemos mucho para... Ah, sí, fue con esa. Que el dueño de la viña decía que había mucho trabajo y que por qué en realidad estaban esperando. ¿Se acuerdan el pasaje ese que la viña va llamando a los obreros que están esperando afuera, los va convocando de a poco? Pero en un momento sale y ve que había varios, faltaba una hora para cerrar, y ve que había varios que estaban sin trabajar, y dice, pero ¿qué hacen acá? ¿Por qué, no? Si adentro hay un montón de trabajo. Y ellos dijeron, no, lo que pasa es que nadie nos convocó, y qué sé yo, y se quedaban ahí, ¿no? En lugar de ser como esta mujer que fue y arrebató, no, ellos se quedaron ahí esperando a ver si... y el dueño estaba sorprendido porque realmente había mucho trabajo para hacer. Entonces la pregunta del otro día era, ¿en qué lugar te ubicas, no? En los que están trabajando de temprano, en los que todavía estás esperando a ver si te cae un algo que te haga empezar a trabajar. Hay mucho trabajo para hacer, realmente hay mucha tarea. Así que te encargo que estés orando, ¿sí? La oración es poderosa, no es algo menor. Dentro de tus oraciones, lo que vivimos como sociedad. Eh, Vamos a ordenarnos. Hay cosas que seguramente como persona tengas que restaurar, o tengas que pedirle a Dios, o confesarle a Dios, o, ¿no? Seguramente en el lugar de Jairo, del el religioso, en algún punto de tu vida, con alguna cuestión, tal vez también estés, ¿no? O sea que en eso tenés que reflexionar. Tenés que orar para ver qué actitudes tuyas de generación anterior están impactando de forma negativa en la sociedad hoy. Que sos de los que juzgan, que sos de los que no se involucra, que sos de los que prefieren, pero no haces nada por resolver, o los que teorizamos todo el tiempo, pero ¿qué hacemos? ¿No? Tenés que reflexionar sobre esto. Eh, Necesitas una sanidad, un milagro, bueno, también oremos, ¿no? Como sea, en el lugar que estés, eh, tenemos que orar y tenemos mucha tarea para hacer, ¿sí? Así que en primer lugar oremos para ver de qué forma, si todavía no estás trabajando, no estás buscando la forma de activar ese propósito que Dios puso en vos, bueno, ponete a ver qué es lo que te detiene, qué es lo que te impide ir corriendo a trabajar a la viña de este Señor. Ora, ponete a orar, no podés ahora salir, no podemos salir, pero seguramente hay un montón de cosas que sí podés hacer. Y si tal vez no podés comunicarte con otros, seguramente sí puedas interiorizarte.
sobre este tema que yo te mencioné y sobre muchos otros temas más que ocurren y que suceden. Y que si nosotros que somos cristianos no somos capaces de impactar, por lo menos en el pequeño círculo en el que nos movemos, entonces, ¿quién? Te dejo con eso, ¿vale? Te mando un beso, nos vemos mañana. Les dejo un saludito a los que se sumaron al final. Rosita querida, Pastora Mari, hola Anita, Sergio, ¿cómo estás? Sole querida, ¿cómo te va? Camilucci, Vero, Nelly, me pasaste el datito. Valentín, ¿cómo estás? Bendiciones, Anita Ximena, bienvenida. Hola Adri querida, Carola, bueno, Rominucci. Bueno, besos a todos. Nos vemos mañana y espero que me mandes un mensaje y me digas, pensé, reflexioné, estoy orando por tal cosa. Dale, hacemos un ida y vuelta. Dale, nos vemos.